vamos a dar por terminada ya esta serie de los espíritus que hemos venido dando durante ese tiempo, no sé cuántas semanas ya son como 2 meses, yo creo. Sí, entonces vamos a ver ahora, para dar por terminado esto, vamos a ver el tema de inmunidad espiritual. ¿Cómo podemos, o qué es inmunidad más bien? ¿Qué es la inmunidad? Es aquello que no es atacable por ciertas enfermedades, ¿sí? O que está exento de ciertos cargos o de ciertas penas. Es un estado de resistencia a ciertos enemigos o a ciertos elementos patógenos o sustancias, gracias, extrañas. Dicha o la inmunidad en nuestras vidas puede ser adquirida o puede ser natural, ¿sí? La inmunidad espiritual es cuando llegamos a una estatura espiritual tan grande que las tinieblas comienzan a quedar pequeñas frente a nosotros. O sea, la inmunidad espiritual es cuando Dios llega a dar un poder tan grande que las tinieblas, que el enemigo nada te puede hacer, que el pecado ni siquiera te puede tentar, ¿no? O sea, esa es la inmunidad espiritual. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, la medida que nos da la Biblia es la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, no es una estatura física, se refiere a una estatura espiritual. Cuando se crece espiritualmente, la carne empieza a ser menos importante. Es decir, los deseos carnales, los deseos que tenemos, empieza a ser menos importante. Empezamos a entender que lo más importante en nuestra vida, es Dios. ¿Sí? Cuando llegamos a entender que lo más importante en nuestra vida es Dios, nada nos va a tentar, nada nos va a importar. Pero para poder entender eso y para poder sentirlo, porque no solamente debes entenderlo, ¿sí? Sino que tu amor debe ser pleno para con Dios. Debes amar a Dios con todo tu corazón para poder entenderlo. Debes acercarte a Dios tanto que te impregnes de su presencia y es entonces cuando ya el pecado no te tienta. ¿A qué se refiere? Pues que ya no quieres decir chismes, que ya no quieres tomar prestado algo que no es tuyo, a lo mejor. Me acuerdo ahorita de las Islas Hébridas, ¿no? Cuando llegó Dios ahí a ese lugar, a ese avivamiento, dicen que las ancianitas que estaban allí, que estuvieron orando por ese avivamiento, que ellas incluso no deseaban tener ni siquiera un alfiler que no fuera de ellas. O sea, imagínense, un alfiler, ¿cuánto puede valer un alfiler? ¿Me entienden? Dice, no es mío, no puedo tener eso porque no es mío. Hay que regresarlo a quien pertenece. O sea, es algo tan grande el poder el poder tener ese contacto con Dios, el poder tener esa inmunidad espiritual, es un acercamiento tan grande, tan especial, una, no solamente es impregnado, porque me quedo yo pensando, bueno, no sé, a mí me gustan mucho las fragancias, no sé, le decía a mi esposa, ya que compré, voy a comprar, ya dije el nombre, voy a comprar otras que me han gustado, ¿no? Otras que antes usaba mucho, digo, ya no las he usado. Digo, ahorita. ¿Y qué es lo que pasaba? Bueno, que a lo mejor eh, eh, por poner un ejemplo, ¿no? Cuando uno se baña y sale del baño, huele a jaboncito. No sé si han, que llega, ay, huele rico a jaboncito o a champú, ¿no? Y pasa el rato, bueno, se quita el olor y dices, bueno, como que ya huelo a tierrita, bueno, me echo casi toda la fragancia, ¿no? Y ya sale uno hasta despidiendo aromitas, ¿no? Como un mito del olor de la fragancia. Y eso es lo que debe hacer uno con Dios. Meterse tanto con Dios,
tanto con Dios que llegues a parecerte a Él, no solamente, bueno, a parecerse se refiere a la forma de cómo es Cristo, a la santidad, al amor por las personas, al odio por el pecado, por no querer pecar de ninguna manera, ni en palabras, ¿no? Porque a veces algunas personas a veces decimos, porque a veces me incluyo, ¿no? Unos malos chistes, ¿no? Y a veces cuando decimos un mal chiste, dices, híjole, creo que allí ya estuve medio mal, ¿no? Como que me pasé un poquito y no estuvo bien el chiste. Y a veces ni siquiera eso, ¿no? Porque quiere uno estar en santidad, quiere uno estar cerca de Dios y que no quiere que por esas cosas pequeñas Dios se aleje de uno. Uno quiere estar con Dios, tan impregnado de su presencia que no quiere uno que Dios se ofenda de ninguna manera. Quiere estar con Él y siente que cualquier cosa que nos salgamos en palabras o en acciones, Dios pueda alejarse de nosotros. ¿Sí? Se dice que cuando Cristo estaba en la cruz y que su clamor más grande o su temor de Cristo no era ni siquiera el dolor. No era el dolor que tenía por la carga del pecado. Su temor era la separación que él sabía que iba a tener momentánea de Dios. ¿Y por qué una separación momentánea de Dios, del Padre? ¿Saben por qué? Porque iba a cargar el pecado de todos nosotros. ¿Qué quiere decir? Que si aún Cristo se separó del Padre por cargar nuestro pecado, ¿se imaginan a nosotros? Cuando pecamos nos separamos del Padre. Cuando pecamos nos separamos del Padre, entonces tenemos que tener cuidado en ese sentido. Y la inmunidad espiritual solamente llega cuando nosotros de ninguna manera nos separamos del Padre. Los apetitos carnales empiezan a perder intensidad, es decir, dejas de sentirte vivo en algunas áreas de tu vida. Sí, o sea, dejas de sentir algunos deseos que a lo mejor antes sentías, dejas de sentir ese anhelo por cosas que son terrenales, ¿sí? Muchas veces lo decimos de esta manera, de verdad, cuando partamos de esta tierra, nada nos vamos a llevar, nada, nada. Únicamente te vas a llevar o vas a tener lo que hayas hecho para Dios. Lo que hayas vivido para Dios, lo que hayas hecho para Dios, es lo que vas a tener. No, de verdad, una vez me dijo mi hermano, haciendo una comparación con todos los matrimonios de la familia, dice, de verdad que tú eres diferente, dice, ningún matrimonio, somos 11 hermanos en la familia, todos vivos, gracias a Dios, y todos casados, ¿verdad, amor? Y dice, ningún matrimonio de toda la familia se parecen a ti, ni tantito, dice, ni uno. Dice, así que ustedes sí se van, así me dijo, ¿no? Ustedes como matrimonio sí se van a ir al cielo con todo y zapatos. Pero quiero decirles que ni los zapatos nos vamos a llevar al cielo. Eso fue un dicho de él. Pero ni los zapatos, no me voy a llevar la mejor ropa, no me voy a llevar el auto, no me voy a llevar la casa, les aseguro que no. O sea, nada nos vamos a llevar. Únicamente nos vamos a llevar lo que hayamos hecho para Dios. ¿Qué tanto vivimos para Dios? ¿Qué tiempo le diste a Dios? A veces decimos no tengo tiempo, ¿no? Hay una mujercita que nos ha estado diciendo, ya voy a ir este domingo, ya voy a ir este domingo, ya voy a ir este domingo, pero cada domingo saca un pretexto. Tiene tiempo para todo, pero para Dios no tiene tiempo. Tiene tiempo para todo, pero para Dios no tiene tiempo. Ya cuando manda otra vez dice, no puedo porque voy a hacer esto, o no puedo porque voy a ir a otro lugar, o no puedo porque voy a ir de compras, o no puedo, y siempre hay un pretexto. O sea, tiene tiempo para todo, pero para Dios no tiene tiempo. Y muchas veces eso es lo que pasa, que le damos tanta importancia a lo terrenal que nos olvidamos de lo más importante. Nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de Dios. Jesucristo no cayó en pecado porque tenía una vida llena de oración. Él apartaba tiempos para estar en un lugar secreto y tener intimidad con el Padre Celestial. Esto permitía que su carne muriera a las tentaciones y que él pudiera vivir una vida completamente espiritual. O sea, cuando nosotros nos acercamos a Dios, entre más comunión tengamos con Dios. ¿Qué es comunión con Dios? Es la oración. ¿Qué es oración? La oración es una plática, no es algo ya establecido, no es un libro escrito, esa no es una oración. ¿Sí? A menos que hablemos de las oraciones como enunciados, ¿no? En las escuelas.
pero no se habla de ese tipo de oraciones, sino se habla de la oración que se hace al Padre, de la comunión, de la plática que tienes con Dios. Esa es la oración. La oración que tú haces con Dios es como cuando platicas con otra persona y que le confiesas o le confías lo más profundo de tu ser, tu sentimiento, tu pena, tu dolor, tu alegría, ¿sí? Lo que te hace falta, lo que tú sientes. Eso es la oración con el Padre. Y mientras más platiques tú con el Padre, más te pareces a Él. Mientras más estés con Él, mientras más tiempo le des a Dios y le digas todo. Señor, ¿sabes qué me pasa esto? Señor Jesús, ¿sabes que tengo esto? Señor, ¿sabes que hoy estoy feliz, Señor? Sí, gracias por todo. O sea, todo tiempo, en todo momento podemos estar orando. Algunos dicen, es que no tengo tiempo de oración. ¿Y por qué no? Mientras vas en el auto puedes ir orando. Algunas veces mientras estamos trabajando en algunos trabajos nos permite estar orando con Dios, platicando con Dios. Mientras lavamos los trastes o trapeamos la cocina podemos estar platicando con Dios. O sea, sí tenemos tiempo, pero a veces nosotros lo negamos y decimos que no tenemos el tiempo. ¿Sí? Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. En este pasaje podemos ver que la inmunidad espiritual se alcanza a medida que buscamos y nos acercamos a Dios. Nuestro nivel de vida espiritual será nuestro nivel de inmunidad. Repito, nuestro nivel de vida espiritual será nuestro nivel de inmunidad espiritual en contra del enemigo. ¿Qué tanta vida espiritual tienes? ¿Qué tanto tiempo le dedicas a Dios? ¿Qué tanto lees la Biblia? ¿Qué tanto oras? ¿Qué tanto? Ese va a ser tu nivel de inmunidad espiritual. Va a ser tu resistencia al pecado. ¿Sí? Se dice que por lo menos deberíamos de darme, fíjense bien, cuántas horas tiene el día? ¿Cuántas horas tiene el día? 24, 24 horas. ¿Cuál es el diezmo de 24 horas? Como, como 2 horas, ¿qué? ¿25 minutos más o menos? ¿Creen que, ¿Creen que le estemos dando eso? ¿Cuánto, hermano? ¿Sacó más o menos? 2 horas 24 minutos. ¿Deberíamos de darle ese tiempo a Dios? ¿Se lo dedicamos o se lo damos? ¿Cuánto tiempo le estamos dando a Dios? Al día. A veces no le damos ni 5 minutos, ¿no? Y ya cuando estamos bien cansados, estamos ahí en la cama y decimos, ya estoy bien cansado, ya, no, ya voy a... Ya, ¿no? No oramos, no leímos la palabra. ¿Cuánto tiempo? No le estamos dando el tiempo a Dios. No le estamos dando el diezmo de nuestro tiempo a Dios. ¿Sí? Entonces tenemos si queremos ser inmunes al pecado, si queremos ser inmunes a los ataques del enemigo, ¿cómo podemos ser si no nos acercamos a Dios de la manera correcta? Tenemos que acercarnos a Dios de la manera correcta. Tenemos que estar cerca de Dios. Tenemos que orar, tenemos que leer la palabra, tenemos que estar cerca de Dios, orar por alabarle. Está incluso la alabanza, ¿no? Mientras alabamos, ahí está también. En medio de la alabanza está Dios, dice la palabra. Cuando alguien busca a Dios y tiene una vida de oración, ayunos, vigilias y búsquedas, comenzarán a darse cuenta que no tienen ninguna necesidad de nada más, de nada, de nada. Algunos dicen que aún de tener intimidad, a veces con el esposo, con la esposa, se quita las ganas por estar con intimidad con Dios. Por eso Jesús nunca fue tentado en ninguna área, no pudo ser tentado en ninguna hora, en ninguna área, porque el mayor tiempo él se la pasaba en comunión con el Padre. Si nosotros nos la pasamos en comunión con el Padre, los deseos carnales se van a ir. Y no quiere decir que estando terrenalmente sea correcto, ¿no? Tenemos que cubrir a nuestra esposa y a nuestra esposa en esas áreas. Tenemos que tener cuidado también. ¿Sí? Si tu vida espiritual aumenta, tu vida carnal
Si tu vida espiritual aumenta, tu vida carnal disminuye. Repito esto, si tu vida espiritual aumenta, tu vida carnal disminuye. ¿Sí? O sea, ya no vas a tener deseos carnales, que los podemos ver en Gálatas. ¿Gálatas qué es? ¿Gálatas 5? 5:17 me parece. ¿Sí? La intimidad con el Espíritu Santo te hará crecer en el Espíritu y morir a la carne. ¿Sí? Ya no, como cristianos, bueno, hay cristianos que dicen ser cristianos, pero de su boca salen víboras y culebras, ¿no? No es lo mismo víbora que culebra, por eso dije sí, víboras y culebras. Por ahí lo investigan, no es lo mismo. Pero en serio, y dice, ¿son cristianos? Sí. ¿Cómo es posible? Y habla así. Salen víboras y culebras, no puede ser. Eso no le da gloria a Dios. Eso no le da la honra. Estamos deshonrando a Dios. ¿Sí? Marcos 14:38. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué dice? Velad y orad. ¿Sí? Para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, los deseos de la carne son los deseos terrenales, los deseos carnales, lo que a veces anhelamos como persona y que realmente no glorifica a Dios. ¿Sí? ¿Qué anhelamos? Hay cosas que a lo mejor no son necesarias. ¿Sí? A lo mejor no son necesarias, pero espiritualmente hablando, de verdad, a veces sale sobrando, sale sobrando. ¿Sí? La búsqueda constante de Dios es la que nos llevará a crecer espiritualmente y llegará un momento donde nuestra intimidad con Dios se volverá un estilo de vida en nosotros. Y esa forma de vida nos proporcionará la inmunidad espiritual. O sea, si nosotros hacemos un estilo de vida en comunión con Dios, ese estilo de vida es el que nos va a proporcionar la inmunidad espiritual. El estilo de vida hermanos, ya se nos han pasado 2 veladas de oración. Estamos en marzo. Y dije, no, ya no podemos continuar así. Tenemos que retomar y continuar orando, ¿no? Orando de una manera u otra. Y bueno, vemos si estamos aquí, podemos hacer, porque bueno, vemos quién nos reuníamos. Podemos hacer un mes aquí y otra vez otro mes en Coacalco, hermano. Y estaré bien, o sea, un final de viernes aquí y otro final de viernes allá en Coacalco. Y estar orando, pero meternos en la oración, en la oración, en la oración. Que eso no se nos pase es esencial. Ayer les platicaba y sí me ha pegado un poquito mucho esto. No sé por qué últimamente antes de ver lo que es el Apocalipsis, antes de verlo, yo leí como 3 o 4 o 5 veces el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, y me impactaba cada vez que lo leía. Y eso fue lo que me hizo buscar la serie de Apocalipsis. Y es que está increíble, está increíble el libro. Y a mí me preocupaba diciéndole a mi esposa, muchos no saben lo que va a ocurrir, lo ignoran. No saben ni qué es el arrebatamiento. No saben lo que dice, me parece que es el Señor Jesús el que dice allí, que dice, dos estarán juntos en el campo, uno se irá y otro se quedará. No saben a qué se refiere. No saben a qué se refiere cuando, con todo lo que está sucediendo, o sea, ya está sucediendo si lo vemos en la moneda. Todo se está volviendo electrónico. O sea, nos estamos acercando, hermanos. Nos estamos acercando. Todo se está volviendo electrónico, ¿sí? Hasta que llegue el momento en que nadie va a poder comprar con dinero. Es bíblico. Nos estamos acercando a los tiempos que marca el Apocalipsis. ¿Sí? Y hay tanta maldad. Hay tanta maldad. Antes por lo menos los ladrones se escondían para robar. Ahora ya no. Ahora lo hacen a la luz del día. Antes los mafiosos tenían cierta dignidad. ¿Sí? Tenían un honor, decían ellos, un honor, y no tocaban a mujeres y a niños. Y ahora ya no hay nada de eso. ¿Sí? Ahora es descarado y no importa si es niño o si es mujer, ahí también acaba con vidas inocentes. Ay, no importa si es inocente o no es inocente, si se atravesó, pues ya ni modo. O sea, así.
Hay tanta maldad, tanta maldad. Entonces, o sea, estamos viendo todo esto. Y yo le decía a mi esposa, yo tengo allá, ustedes saben que tengo familiares en Michoacán. Y le digo, mi hermano no sabe eso, no me ha permitido hablarle de esto, le voy a hablar, pero no sabe todo lo que está ocurriendo. Yo ya me enteré de una persona, un empresario que se puso un chip para no cargar dinero y se lo puso en la mano. Y dije, eso es apocalíptico, no lo sabe. Se lo puso en la mano, ¿qué? Si con eso compra. Listo. Y dice que lo vas a traer, ¿dónde? ¿En la mano o en la frente? Sí, o sea, y yo me enteré de una persona, es un empresario que trae ese chip. O sea, digo, híjole, se está acercando mucho esto y no nos vamos a dar cuenta porque la palabra dice que el Señor Jesús va a venir como ladrón en la noche, ni cuenta nos vamos a dar. Hace rato le decía a mi esposa, es que eso es normal. Digo, ve, toda la gente lo ve normal, sigue, como dice, ¿no? Se van a seguir casando, van a seguir teniendo hijos, van a seguir buscando mejores trabajos, a lo mejor, perdidos, perdidos en lo terrenal, pero sin conocimiento espiritual, sin conocimiento espiritual. No saben que hay un arrebatamiento y por eso cuando hay un arrebatamiento dice, ¿qué pasó? O sea, porque no lo ignoran, ignoran el arrebatamiento. Hermanos, si nos, si nos llegamos a enterar que muchos cristianos desaparecieron, es porque tú y yo no nos fuimos, hermanos, estamos aquí y hicimos malas cosas. Tenemos que hacer bien las cosas, tenemos que irnos. Como cristianos no tenemos que quedarnos, se va a quedar el que no haga bien las cosas y vamos a desaparecer de la faz terrenal si Cristo viene, si Cristo viene antes de que el cuerpo termine en esta tierra. Si Cristo viene antes, tenemos que desaparecer de la faz terrenal y partir a su presencia en vida, si Cristo viene antes. Sí, recuerdo que en la iglesia que estuvimos anteriormente y orábamos tanto en la presencia de Dios, tan fuerte la presencia de Dios y siempre orando todo el tiempo, orando. Y un día, algo pasó en el salón donde nos reuníamos y nos fuimos a la parte de abajo, como al sótano, no sé, pero era por otra entrada. Y a alguien bromista por ahí se le ocurrió y puso un letrero ahí, ya nos fuimos con el Señor, vino el arrebatamiento. Y muchos hermanos que llegaron bien tarde, aún estaban hasta llorando. ¿Cómo es posible? Ya se fueron. Sí, hasta llorando. O sea, vean la desesperación, o sea, la desesperación hasta llorando porque, digo, ya llegó el arrebatamiento. Y ellos sí se fueron y yo me quedé, estuve mal, hice malas cosas. O sea, imagínense, ¿no? Entonces que no haya ese lloro en nosotros en un futuro, en ninguno de nosotros ni en ninguna de nuestra descendencia. Tenemos descendencia y no sabemos cuándo Cristo venga, ¿no? Puede ser que todavía venga mientras vivamos o puede ser que venga ya después en nuestras descendencias. Y se supone que como cristianos el apocalipsis no va a pasar por nosotros. Va a pasar para los que se le quedan, para los que se quedan, pero para los que nos vamos con Cristo, ¿no? Y tenemos que tener esa inmunidad espiritual, ese acercamiento con Dios, esa comunión con Dios, esa plática con Dios, ese amor por Dios, ese amor por lo que Dios ama, por las almas. Dios ama las almas y de verdad a veces amamos más a un animalito que a las almas. Dios vino a dar su vida por las almas, no por los animales. Pero a veces amamos más a los animales que a las almas. Y las almas son el tesoro sagrado de Dios. Así como nuestro cuerpo consume lo que comemos, nuestro cuerpo absorbe y guarda lo que necesita y desechará lo que no necesita hasta volver a tener hambre. Asimismo, es nuestro espíritu. Comemos hoy del pan de Dios, que es la palabra de Dios, pero volveremos a tener hambre, volveremos a tener necesidad. Y eso es lo que debería estar en nosotros. Así como humanamente tenemos hambre, desayunamos y al rato ya tenemos hambre y vamos a comer. Comemos y al rato ya tenemos hambre y vamos a cenar, ¿no? Así debería ser espiritualmente. Estar en comunión con Dios y al rato tener necesidad y correr y correr y buscar a Dios. Correr y leer la palabra, correr y platicar con Dios. Correr y alabarle. Así debería ser nuestro espíritu. Debemos llegar a ese nivel, que tener esa necesidad por estar a solas con Dios, por estar platicando con Dios. Ese es el hambre espiritual que debemos de tener. Es el hambre espiritual que debemos de tener.
Yo les decía hace rato, fíjense, ahorita está, ¿no? Hace rato les decía a los muchachos, anoche estábamos un poco cansados y nos acostamos con mi esposa, incluso le dije, vemos un poco de Apocalipsis y estoy muy cansado, le digo yo también. Digo, vamos a orar y nos acostamos a dormir. Y los muchachos estaban ensayando, nos acostamos y increíblemente mientras ensayaban una alabanza, y ya dormido, porque me quedé luego dormido, mi esposa estaba también bien dormida, y empiezo a sentir la presencia de Dios tan fuerte. Tenían una alabanza los muchachos. No recuerdo qué alabanza, no sé. Solamente ellos saben que las alabanzas estuvieron ensayando anoche. Pero sentí una presencia de Dios que quería levantarme y bajarme porque sentía una presencia de Dios muy fuerte. Y estaba dormido, pero yo me acuerdo que me quería levantar y no podía, pero sentía la presencia de Dios. Sabía que Dios estaba en la alabanza que ellos estaban tocando. No sé qué alabanza era, no recuerdo la alabanza. Porque la escuchaba dormida, la escuchaba entre sueños y como que quería levantarme, pero no podía. Era tanto el cansancio, pero podía sentir que Dios estaba, que estaba la presencia de Dios. ¿Sí? Cuando oramos, debemos tener ese fuego tan fuerte en nuestras vidas que debemos sentir la presencia de Dios. Cuando alabamos, debemos tener este fuego tan fuerte en nuestras vidas que debemos sentir la presencia de Dios. ¿Sí? No tenemos por qué pasar una vida de que venimos, oramos, alabamos y no pasó nada, no sentimos nada, no sentimos la presencia de Dios. Es que algo falta en nuestro corazón. Es que algo falta en nuestro corazón. La presencia de Dios la debemos sentir siempre. Eso de que, ay, sentí algo bien bonito, sentí algo raro, sentí algo. Esa es la presencia de Dios. Debemos sentirla siempre, en todo tiempo, en todo momento. Cuando oramos podemos sentir su presencia y eso es bueno y nos llenará. Pero si no nos seguimos llenando hasta que nuestra copa rebose, terminaremos vaciándonos. Es decir, Dios viene y te llena, pero debes llenarte constantemente. Porque si tú nada más en la mañana te llenas de Dios, por poner un ejemplo, en la mañana cuando te levantas, no sé, 6 7 de la mañana, ¿sí? Te levantas y tienes un tiempo con Dios. Y luego, durante todo el movimiento de todo el día, ya no tuviste tiempo con Dios, en todo el día posiblemente te vaciaste. Y al quedar vacío, quedas sin nada, sin nada, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer? Volver a tener comunión con Dios para volverte a llenar. Porque si te vacías, ¿qué pasa? Te vas a quedar seco, te vas a secar espiritualmente. Necesitamos esa comunión con Dios para llenarnos, para estar viviendo, para tener vida en nosotros, vida de Dios. Si no tenemos esa comunión con Dios, nos secamos espiritualmente. Y es fácil entonces, cuando estamos secos espiritualmente, es fácil que nos enojemos, es fácil que nos irritemos, es fácil que digamos cosas que ofenden a los seres que amamos o a los que nos rodean. O es fácil que a lo mejor vamos en el auto y es fácil tocar el claxon con el sonido ese que luego hacen del 10 de mayo, ¿no? ¿Por qué? Porque te vaciaste de Dios, porque estás secándote. Necesitamos estar llenos de Dios. ¿Para qué? Cuando alguien incluso, no sé si les ha pasado, pero de verdad, hay unos que se meten tan feo y todavía se enojan, ¿no? Digo, pues yo no hice nada, fuiste tú que te metiste feo, ¿no? Y todavía se enojan, ¿no? Pero no responder como ellos responden, como ellos hacen las cosas, ¿sí? Por ejemplo, este agua, ya me la terminé a la mitad, ¿sí? Si no lo lleno, se va a seguir vaciando, se va a seguir vaciando. Y al terminarla, si no le echo más agua, va a estar vacío y no va a tener que beber. Y así es nuestra vida espiritual. Si no nos llenamos de Dios, si no buscamos a Dios, nos vamos a quedar vacíos, nos vamos a quedar sin Dios en nosotros, sin Dios en nosotros. Y a veces estamos así, medios llenos, medios llenos o medios vacíos, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Que ya necesitamos de la presencia de Dios, que ya necesitamos llenarnos, que ya necesitamos buscar a Dios porque nos estamos quedando vacíos de su presencia. Necesitamos ya buscarlo para llenarnos nuevamente, hasta que rebose, hasta que rebose, ¿sí? No podemos quedarnos vacíos sin la presencia de Dios.
no nos distraigamos con cosas vanas y terrenales, pues las distracciones nos impiden mirar lo que es realmente importante. Eh, si nos distraemos, podemos caer en las trampas del enemigo, podemos caer en pecado, podemos caer en el juego del enemigo. Sí, en una ocasión, hace algunos días atrás, que edad tendría yo, y era un niño todavía. Este, fue la primera televisión que compraron mis papás en aquel entonces, 1980, tal vez por ahí, 81, por ahí, en esa época. Una televisión chiquita, de, que eran, todas son de bulbos, ¿no, hermano? Y blanco y negro. Y en aquel entonces, no sé si fue en aquel entonces, a lo mejor estoy mal, pero sí fue por esa época que salió. Me acuerdo que mi mamá veía una telenovela que se llamaba Martín Garatuza, me parece algo así, de espadachines. Y pues allá teníamos pollitos, gallinas y todo ese asunto. Mi mamá le encantaba los animalitos. Y entonces ya al atardecer, cuando se meten los pollitos o las gallinas, ahí andaba mi mamá con los... Ahora sí que para afuera y para adentro, viendo la novela y viendo los pollitos. Y agarra un guajolotito ya grande así. Lo agarró, no me acuerdo qué iba a hacer con él, lo iba a meter al nido o a su corralito, no recuerdo. Y lo agarra y lo traía aquí. Y empieza a ver la telenovela de Martín Garatuza. Y el pollito agarrado y le agarra el... Se emocionó tanto que empezó. Y cuando se da cuenta, el guajolotito ya había perdido la vida. Sí, esas son las distracciones, hermano. Son distracciones de la vida. Son distracciones. En este caso fue un pollito. Pero a veces nos distraemos tanto que olvidamos que podemos perder nuestra alma. No nos distraigamos con cosas de la vida. No nos distraigamos con cosas terrenales en la vida. Porque podemos perder nuestra alma. Y nuestra alma no está hecha para perderla y que esté en un lugar calientito. No está hecha para eso. Y no es recomendable ni para ti ni para mí ese lugar. No está hecha para nosotros. ¿Sí? Dios nos hizo a nosotros para tener una eternidad con Él. Una eternidad en los cielos. Que no nos distraigamos con cosas de la vida. ¿Sí? Podemos perder nuestra vida eterna. ¿Sí? O sea, mi mamá se distrajo con una telenovela y a veces nos distraemos tanto. Cuando estamos distraídos, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos distraídos, la distracción nos impide orar, nos impide ayunar, nos impide vigilar, nos impide leer la Biblia, nos impide alabar a Dios, nos impide buscar a Dios. ¿Sí? Y entonces, cuando nos impide eso, terminamos perdiendo lo que realmente es importante. Cuando no buscamos a Dios, cuando no leemos la palabra, cuando no oramos, ¿sí? Perdemos lo realmente importante. ¿Saben qué perdemos? La presencia de Dios. Y eso es lo más importante, es lo realmente importante, ¿sí? Y quiero decirles, hermanos, yo creo que todos queremos tener un encuentro con Dios. ¿Quién no quiere tener un encuentro con Dios? Nosotros lo hemos tenido, pero queremos más. Es más, yo luego digo, Señor, yo quiero un encuentro, yo quiero estar contigo siempre, ¿no? Que estés siempre con nosotros, que venga, que tu presencia esté siempre con nosotros, que podamos sentir tu presencia, que podamos escuchar tu voz, que veamos tus milagros, no uno de vez en cuando, sino diario. Que veamos su poder y su gloria diario. No nada más de vez en cuando, ¿sí? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que buscar su presencia. Sin búsqueda no hay un encuentro. Sin búsqueda no hay un encuentro. ¿Sí? ¿Sí? La mayoría de las veces decimos cuando venimos a Cristo, ¿sí? Pero quiero decirles que nosotros no venimos a Cristo. Él fue y nos buscó. Él fue y nos buscó, ¿sí? Nosotros no lo buscamos, sino que Él nos buscó, ¿sí? Nos encontró y nos convenció. Y ¿qué fue lo que pasó? Solo dimos el paso de fe nosotros. Pero Él nos convenció. ¿Quién, siendo honestos, dígame quién buscaba de Dios? Yo no buscaba de Dios. Yo no buscaba de Dios, buscaba cosas terrenales, cosas vanas, ¿sí?
Pero Él nos convenció, Él nos buscó, Él nos convenció y solamente dimos el paso de fe y lo reconocimos como nuestro Salvador, ¿sí? Pero la obra realmente fue suya, fue de Él, fue de Dios. Porque, ¿sí? Muchas, yo recuerdo que yo muchas veces dije eso, yo soy ateo, gracias a Dios, ¿no? Y hacía, hasta burlándome, ¿no? Lo dije muchas veces, ¿sí? O sea, haciendo mofa de que pues no, o sea, pero Dios es real, Dios es real, ¿sí? Ahora, si Él ya nos buscó, Él ya nos encontró, Él ya nos convenció, hemos visto que Dios es real, hemos visto la gloria de Dios, ahora nos toca a nosotros buscarle a Él. Ahora nos toca buscarle a Él, ¿sí? Y aún así, pues cada vez demandamos más de Dios, ¿sí? Demandamos que nos toque, que nos llene, que nos dé dones, que nos dé ministerio. Entonces, pues debemos buscarlo. Es más, nada más con que lo busques, con que lo busques para estar con Él, sin que le pidas nada, Él te va a dar todo, todo. No hay necesidad de pedirle nada a Dios. Búscalo, búscalo y Él te va a dar todo, todo, ¿sí? Pero sin búsqueda no hay un encuentro. Yo recuerdo que mi esposa y yo trabajamos juntos y llegamos a platicar muchas veces juntos, pero cuando nos separaron, dije, ¿qué pasó? ¿Y la maestra Moni? No, pues fue a la escuela. ¿En dónde? ¿A dónde se fue? ¿Cómo? ¿En dónde? Y empiezo a verla, ¿no? Me di cuenta que me hacía falta. Y yo saber antes, ¿no? Entonces debemos buscar a Dios. Debemos darnos cuenta que Dios nos hace falta para vivir, para respirar. Y buscarlo. Y buscarlo. Sí. Entonces es difícil encontrar a alguien cuando no lo buscamos. Salmos, ¿no es cierto? Salmos 14:2. Salmos 14:2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Sí? O sea, podemos ver que Dios contempla desde el cielo a ver quién lo busca, quién anhela su presencia. ¿Sí? Y Dios a esto le llama sensatez, ser sensato. Cuando alguien busca a Dios, es sensato, es una persona sensata. El que busca a Dios es una persona sensata. ¿Sí? Pero él dice, él está viendo, está viendo desde los cielos, ¿sí? Para ver si algún entendido, algún sensato busca a Dios. ¿Quién busca a Dios? ¿Sí? Él está viendo, ¿sí? La sensatez es el buen juicio, es el sentido común, es la prudencia, es ser prudente, eso es la sensatez, ¿sí? Para tener un encuentro con Dios necesitamos ir más allá, necesitamos buscarlo. Pues solo la cercanía con Dios nos hace inmunes. Solo la cercanía con Dios nos hace inmunes del pecado, nos hace inmunes a los ataques del enemigo, nos hace inmunes. Si tú te acercas a Dios, te va a hacer inmunes. ¿Sí? O sea, de verdad, yo con lo del día de ayer sí me quedé sorprendido, sorprendido. Yo esperaba tener el auto hecho chicharrón todo del lado derecho. Y nada. Dije, Señor, ¿nos guardaste? Completamente. Completamente. No pasó nada. Nada. Y me quedé pensando, Señor, nos has guardado, realmente nos guardaste. ¿Sí? Y Dios sabes por qué de las cosas, ¿no? Dice, dice que el hermano Will Myers jamás se desespera. Siempre es muy tranquilo. Le gusta llegar a tiempo a las cosas, pero cuando pasa alguna situación en su camino, dice así, tranquilo, hermano, tranquilo. Por algo Dios hace las cosas. Nos está salvando de algo. De algo nos está salvando. O sea, siempre lo ve de esa manera. Se nos hizo tarde. Por algo, hermano. Por algo se nos hizo tarde, hermano. ¿Sí? Dios nos pudo haber salvado de algún accidente, de algún asalto, de algo. Por algo, hermano. Tranquilo. O sea, siempre verlo de esa manera. Por algo Dios hace las cosas. ¿Sí? Por algo ayer no fuimos a donde íbamos a ir. Por algo. Dios nos libró de algo, no lo sabemos. O sea, Dios es bueno para con nosotros y lo ha sido.
Entonces podemos ver que Dios contempla desde el cielo a ver quién lo busca, quién anhela su presencia, y esto le llama sensatez. En nuestra vida tendremos altos y bajos. Las situaciones de vida que nos rodea, las ocupaciones y las preocupaciones nos harán descuidar lo más importante, una vida en santidad. ¿Sí? Una vida agradable a Dios, la oración, el ayuno, etcétera. O sea, que las ocupaciones, que las preocupaciones no nos haga descuidar esto. Que ninguna situación nos haga descuidar una vida que agrada a Dios. Y siempre lo ha remarcado, y dice mi esposa que dices mucho, pero de buena manera me lo ha dicho, ¿no? Dice, es que hablas mucho de la santidad, digo, es que debe de ser. La santidad debe de ser siempre. O sea, ¿cómo podemos llamarnos santos si no buscas la santidad? ¿Cómo podemos llamarnos santos si vas a querer mirar cualquier escoba que pasa por la calle barriendo allí? ¿Cómo podemos llamarnos santos si el pecado te llama la atención? No, necesitamos santidad. Santidad. Y cuando vemos que algo cuando vemos algo que le ofende a Dios, voltear la mirada hacia otro lado, hacia otro lugar. Que no ofendamos a Dios. ¿Sí? O sea, que ninguna preocupación, que ninguna ocupación, que nada de lo que hay en esa tierra nos quite ese tiempo que debemos tener con Dios. Nos quite ese deseo de estar en santidad. Nos quite ese deseo de estar orando a Dios. ¿Y por qué no? Será muy bueno incluso estar ayunando. Habíamos empezado a ayunar y lo dejamos con mi esposa. Estábamos empezando a ayunar un día a la semana por lo menos. Y ayunar será muy bueno. Sí, el ayuno nos acerca a Dios de una manera diferente, nos hace escuchar la voz de una manera diferente, nos hace ver las cosas espirituales de una manera diferente. ¿Sí? Y el ayuno, la santidad y la oración nos lleva a un nivel más alto de inmunidad. ¿Sí? La maldición no llega sin causa, dice Dere Prince. La maldición no llega sin causa. Ay. ¿Qué, para qué nos sirve la oración? Pues número uno, para acercarnos con Dios. Y número dos, les quiero decir que la oración intimida al enemigo. La oración intimida las tinieblas. Sí, una parte vital para el crecimiento de cualquier creyente es la oración. La oración nos hace crecer en el espíritu, nos hace crecer en la comunión con Dios, nos hace crecer en la vida espiritual. ¿Sí? La oración no debe ser una oración religiosa, una oración mecánica. ¿Sí? Debemos procurar llenarnos del Espíritu Santo para que sea una oración ardiente. Cuando logramos tener una oración ardiente, cambia todo el ambiente espiritual, hermanos. Cambia todo el ambiente espiritual. Que sea una oración ardiente. Hemos orado y unas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay veces que oramos y sentimos que no llega la oración alta, sentimos que rebota y sentimos pesado. No podemos ni orar. Muchas veces nos ha pasado así. Y sabemos que no está traspasando, que hay una barrera espiritual y no está pasando hacia los cielos, hay una barrera espiritual. ¿Sí? Entonces, que sea una oración ardiente, llena del fuego del Espíritu Santo. ¿Sí? Debemos ser como Jesús. Jesús amaba orar a solas con el Padre. Debemos amar orar. Debemos amar estar a solas con el Padre. ¿Sí? Que ese deseo, que ese amor que tenía Jesús también esté en nosotros. ¿Sí? Estar apasionados por la presencia de Dios. Apasionarnos por Dios. Apasionarnos por la búsqueda de Dios. Buscar a Dios en todo tiempo, en todo momento. ¿Sí? La oración es la comunión directa o la comunicación directa con el Padre. Al orar buscamos la voluntad de Dios. Obtenemos fortalezas. Cuando, cuando tú oras, obtienes fortalezas de Dios, fortalezas espirituales. Obtienes una ayuda de Dios, un auxilio. Obtienes una limpieza espiritual. ¿Sí? Al orar tú intercedes. Tienes una intercesión por tu vida, por tu familia, por tus familiares, por tu comunidad, por tu nación, por tu colonia. ¿Sí? Al orar nos acercamos a Dios y platicamos con Dios. Eso es la oración. Y quiero decirles que a veces dicen que la oración
Muchos dicen que la oración es como la Cenicienta. Y saben, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie la quiere. A muchos no les gusta orar. Y nadie quiere orar. Y por eso dicen que es como la Cenicienta, porque nadie quiere la oración. Pero eso es lo que nos acerca más con Dios. La oración es la que nos acerca más con Dios. ¿Sí? Y, y ¿quiénes son los que más se benefician con la oración? ¿Será Dios? Somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Los que más nos beneficiamos con la oración somos nosotros mismos. No se va a caer, hermana Yuli. Ya la dormí, ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. Casi estamos terminando. La santidad, la consagración, la dedicación y la obediencia nos llevarán a vivir una vida agradable a Dios. Y esto nos hará inmunes a las transferencias espirituales del pecado. ¿Sí? Repito esto último. La santidad, la consagración, la dedicación y la obediencia nos llevarán a vivir de una manera agradable a Dios. Y esto nos hará inmunes a las transferencias espirituales del pecado. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y hacemos una oración. Padre, gracias por amarnos tanto. Gracias. En esta hora te decimos que te amamos, Señor. Porque tú nos has amado primero. Y que queremos tener una vida llena de tu presencia y de tu amor. Ayúdanos a consagrarnos a ti. No nos sueltes, Señor, te necesitamos para vivir. Pues sin ti la vida no tiene sentido, Señor. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te rogamos que tu fuego venga sobre nuestras vidas, que nos llenes y que podamos caminar llenos del fuego de tu presencia. Que podamos caminar, Dios, siempre tomados de tu mano, Señor. No permitas, Dios, que nos salgamos ni a diestra ni a siniestra, sino que caminemos rectamente en tu compañía, Señor. Señor, como dijo Moisés, si tú no vas, nosotros no queremos ir, Señor. Queremos, Dios, que tú camines con nosotros, Dios. Que tú estés con nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios. Te necesitamos, Dios, para vivir. Te necesitamos para respirar, Señor. Te necesitamos, Dios. Te necesitamos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, Señor. Te necesitamos, precioso Espíritu Santo. Ven y llénanos de ti, Señor. Llénanos, Dios. Llénanos, Dios. Que tu presencia, Dios, nos embriague. Que tu presencia nos llene, Señor. Te necesitamos, Señor. Padre, bendigo a tu iglesia, Dios. Y declaro que esta semana es una semana de bendición sobreabundante en cada uno, Señor. Que tu presencia los envuelve, que tu fuego los llena, que tu unción, Señor, es fresca, es nueva sobre cada uno, y que tu misericordia es nueva cada día, Señor. Padre, que tu rostro, Señor, brilla sobre ellos, Dios. Padre, declaro una semana, Dios, de bendición, Señor, sobre sus vidas, con tu presencia, Señor. Bendigo sus entradas y sus salidas, Señor. Padre, que el enemigo no los toque, Dios. Guárdalos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Estamos despedidos y con esta alabanza.